aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Que tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar. Que esto tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeña que
aquí en la tierra, ¿con qué comparar? No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero te vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe que a mis duras pruebas conviertes en calma? Yo sé que en tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Pero ¿qué tiene tu espíritu que cuando me toca me da la bonanza? No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y es que a veces en mi andar creo que ya tú no estás, pero te vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios en esta mañana por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que el Señor nos ha concedido. Y bueno, encomendémonos al Señor, oremos. Bendito eres Dios Todopoderoso. En esta mañana venimos ante tu presencia una vez más, agradecidos por tu gran misericordia, agradecidos por tu gran bondad, agradecidos porque nos prestas la vida un día más y nos brindas este tiempo, Señor, para poder presentarnos delante de ti y poder escudriñar en tu palabra, poder, Señor, regocijarnos en tu palabra, Señor, poder alimentarnos de tu palabra. Dios amado, como tu Hijo Jesucristo le dijo a Satanás cuando él lo tentó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, tu palabra es nuestro alimento, tu palabra es nuestro sustento, tu palabra es nuestra guía, nuestra luz. Nos exponemos a ella en esta mañana.
Habla a nuestro corazón, Dios Todopoderoso, Santo y bendito Dios. Amén. Y yo estoy contigo a tu alrededor. Bien, el día de ayer, estimados hermanos, no pudimos emitir el estudio debido a un corte de fluido eléctrico por la zona. Y bueno, vamos a desarrollar el estudio que teníamos preparado para el día de ayer. El día de hoy vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Pero anteriormente habíamos leído en Mateo, capítulo 3, la última parte de este capítulo, en donde hablamos acerca del bautismo de Jesús. Ya Juan había presentado a Jesús, Juan había anunciado, mejor dicho, Mateo nos narra que Juan el Bautista anuncia a Jesús que vendría alguien mayor que él, al cual él no se sentía digno de ni siquiera desatar la sandalia de sus pies, ¿no? Juan en Mateo cita estas palabras de Juan diciendo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ¿no? Él es más poderoso que yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero él bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿no? Luego, habíamos referido de que no tenemos una información exacta de que si inmediatamente cuando Juan estaba diciendo estas palabras aparece Jesús, ¿no? O si fue días después. El asunto es que Jesús viene hasta donde está Juan bautizando, ¿no? Y pues viene como todas las personas que venían a Juan para ser bautizadas. Y las personas que venían a Juan para ser bautizadas eran personas que reconocían su pecado, se arrepentían y eran bautizados por Juan. Ahora aquí dijimos o analizamos el por qué Jesús viene a ser bautizado por Juan, ¿no? Si él no era pecador como los demás, si él no había cometido pecado. Sin embargo, y precisamente por eso Juan se resiste a bautizarlo, ¿no? Porque él conocía muy bien a Jesús y pues le dice, más bien yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Pero Jesús le dice, bueno, es necesario que tú y yo, ¿no? Involucra a Juan, ¿no? Es necesario que tú y yo cumplamos con toda justicia. Dejemos que las cosas sean así, porque esto conviene para que cumplamos toda justicia. Entonces Juan entendió que Jesús le estaba diciendo que había un propósito que cumplir. En primer lugar, Jesús se está identificando con el pueblo, se está identificando con sus hijos, se está identificando con los pecadores. Y en segundo lugar, porque estaba prácticamente, ese era el momento en que Jesús iba a ser presentado ante la humanidad físicamente como el Hijo de Dios. Inmediatamente después de ser bautizado, los cielos se abren, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo, ¿no? Diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es en ese momento en que el Padre presenta a Jesús ante la humanidad. Él es mi Hijo. A Él tienen que escuchar, ¿no? El mismo Juan reconoce que Él es más importante, que a partir de ese momento el ministerio de Juan iba a menguar, ¿no? Y el ministerio de Jesús iba a emerger, iba a crecer. Entonces, fue presentado de esa manera Jesús ante la humanidad, ante los ojos de todos, como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Y esto pues es previo a lo que vamos a leer el día de hoy en
Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Es la lectura que vamos a desarrollar en esta mañana. Qué feliz estaré al lado de mi Dios de amor, en el coro inmensurable mi voz por los siglos se oirá. Bien, entonces leemos en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice la escritura de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Estar con Jesús allá, con los santos reunidos, alabando al Salvador. Bien, estimados hermanos, estamos nosotros leyendo una parte de la historia de Jesús, en donde claramente nosotros podemos ver que es algo, lo que le sucedió a Jesús, es algo que comúnmente nos va a suceder a todos nosotros, que es el ser tentados por Satanás. Si pensamos, si en algún momento ha pasado por nuestra mente que si nos consagramos, si oramos, si ayunamos o vivimos una vida totalmente consagrada al Señor, entonces el diablo se va a apartar de nosotros y ya no nos va a molestar. Y de esa manera yo voy a evitar que Satanás se acerque a mí para que ya no me tiente, porque yo soy un hombre de oración, o porque yo ayuno cotidianamente, porque yo leo la palabra de Dios. Bueno, si pienso de esa manera, estoy totalmente equivocado, ¿no? Porque, miren, Jesús, siendo el Hijo de Dios, Jesús estando en un momento de consagración máxima, humanamente hablando, si es que consideramos que el ayuno, ¿no?,
por si acaso no estoy diciendo que el ayuno es malo, al contrario, es muy necesario para nosotros, pero si yo pienso que el ayuno, miren, Jesús estaba 40 días de ayuno, había ayunado 40 días. Eh, Más adelante cuando leamos Marcos, ¿no? Vamos a leer, porque también tanto Marcos como Lucas narran este episodio de la tentación de Jesús, y ellos lo narran de diversas perspectivas, ¿no? O sea, no contradiciéndose el uno al otro, no, al contrario, sino en las versiones de cada uno nosotros vamos a recopilar más información, ¿no? Más información. Entonces, les decía que Marcos describe que mientras estaba ayunando Jesús, mientras estaba ayunando 40 días, Jesús fue tentado. Aquí Mateo describe que después de haber ayunado 40 días, ¿no? Entonces, miren, Jesús estaba ayunando. Sí, desde nuestra perspectiva, nosotros vemos que el ayuno nos consagra, el ayuno nos acerca más a Dios. Bueno, si Jesús estaba en esta condición, miren, Satanás vino a tentarlo. Satanás vino a ponerlo a prueba, ¿no? A tentarlo, a querer destruirlo, porque ese es el objetivo de Satanás cuando tienta a las personas. Su objetivo es destruir a los hijos de Dios, ¿no? Hacerlos caer. Entonces, miren, Jesús estaba ayunando, estaba orando 40 días y 40 noches, y sin embargo, no estaba exento a que Satanás venga a tentarlo. Entonces, como les decía, la tentación va a estar presente en nuestra vida diaria. Como hijos de Dios va a estar presente en nuestra vida diaria. Es inevitable. Sin embargo, Jesús, así como venció la tentación, nos enseñó a orar, a pedirle al Padre que nos dé la capacidad de poder vencer las tentaciones, ¿no? De que cuando se presenten las tentaciones nosotros podamos salir airosos. En la oración Jesús nos enseñó diciéndole al Padre, Padre, no permitas que caigamos en tentación, no nos dejes caer en tentaciones, mas líbranos del mal. Muy bien, entonces el versículo 1, nosotros vamos a leer, o hemos leído en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Miren, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos entender. ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto? ¿Para qué fue Jesús al desierto? ¿En qué condiciones estaba Jesús en el desierto? Hay muchas cosas que podemos nosotros analizar aquí. En primer lugar, dice Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. En otras palabras, el mismo Dios llevó a Jesús a ser tentado. Nosotros sabemos que Dios no tienta a nadie. Eso lo dice Santiago, ¿verdad? Ni él puede ser tentado. Sin embargo, las tentaciones son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y cuando nosotros hablamos pues de que todas estas situaciones que pasamos nosotros, lógicamente hay tentaciones que son provocadas por nuestra propia concupiscencia, nos dice Santiago, ¿no? Sin embargo, todas las tentaciones son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, aquí Dios está llevando a Jesús, el Padre está llevando a Jesús por medio del Espíritu Santo, lo está llevando al desierto. En primer lugar, un desierto.
Un desierto, bueno, nosotros lo entendemos pues como un área, ¿no?, desolado, un área donde no hay absolutamente nada, no hay agua, no hay vegetación, no hay nada de las cuales el ser humano se pueda valer para poder tener una estadía relativamente cómoda allí. Para nadie es cómodo estar en un desierto o alguien disfruta estar en el desierto, ¿verdad? Que nadie, ¿verdad? A lo largo de la escritura nosotros hemos visto diferentes episodios de desiertos. Lo más que se nos viene a la mente es el episodio de el pueblo de Israel en el desierto. Es más, desde antes, por ejemplo, eh, eh, Abraham, ¿no? Eh, llámese Jacob, cruzaron desiertos para poder trasladarse de un lado a otro. Bueno, era común o es común en la zona, ¿no?, del Medio Oriente, abundan los desiertos, ¿no? Son zonas desérticas, ¿no? Entonces, pero traemos a la memoria pues el tiempo de Israel cuando cruzó el desierto, ¿no? Dios los llevó al desierto. Dios los hizo cruzar el desierto, los sacó de Egipto y los llevó por el desierto. Es una trayectoria que Dios trazó para que el pueblo de Israel pasara por allí. Inicialmente no tendrían que pasar mucho tiempo para que crucen el desierto, ¿no?, para llegar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios los hizo dar vueltas allí 40 años. Ahora, ¿cómo fueron esos 40 años para el pueblo de Israel, ¿no? Bueno, pasaron situaciones muy difíciles, ¿no? Lamentablemente el pueblo allí sucumbió, ¿no?, ante las tentaciones. Fueron llevados por la idolatría, fueron llevados pues por las diversas tentaciones que Satanás presentó al pueblo. Fueron desobedientes, empezaron a renegar de Dios, ¿no?, a hacerle la vida imposible a Moisés. Y bueno, básicamente, pues para Moisés fue una etapa muy difícil, ¿no?, el atravesar ese desierto. Aparte de ello, bueno, en este caso, así como Dios proveyó alimento al pueblo de Israel en el desierto, proveyó abrigo durante las noches, porque imagínense, hermanos, y a todo esto también estuvo expuesto el Señor Jesucristo en el desierto. En las noches, en un desierto, hasta donde nosotros tenemos entendido, pues como no hay donde protegerse, el viento arrecia. Es más, si no son heladas las noches, ¿no?, los vientos son impetuosos. Entonces, probablemente pues Jesús tuvo que ponerse a buen recaudo. Pero sin embargo no dudamos tampoco, aunque no lo dice la Escritura, pero así como Dios proveyó abrigo al pueblo de Israel en el desierto, pues de seguro que a Jesús también, ¿no? Durante la travesía del pueblo de Israel en el desierto, en las noches Dios envió una columna, o se manifestaba como una columna de fuego. Esta columna de fuego alumbraba el camino, porque habían jornadas en que el pueblo caminaban de noche. Dios les había dado órdenes que caminen de noche. Entonces esta columna de fuego iluminaba el camino y a la vez los calentaba en medio del desierto. En el día, pues una columna de nube, ¿no es cierto?, que también guiaba el camino de los israelitas, pero a la vez los cubría de los rayos del sol, ¿no? Les refrescaba el día. Entonces, del mismo modo, seguro que Jesús, y estamos seguros de ello, de que Jesús pues contaba con esa protección del Padre, ¿no? ¿Por qué? Recordemos, estimados hermanos, que aquí Jesús, cuando estaba en la tierra, Él no usó de su deidad como Dios. Él, porque imagínense,
Uno podría decir, pero para Jesús era fácil ayunar. Si es Dios, simplemente no tiene hambre, como Dios no va a sentir hambre y tranquilamente va a pasar los 40 días de ayuno. Bueno, en ese caso, pues no hubiese sido un ayuno, ¿no? Sin embargo, aquí Jesús estaba pasando este desierto como hombre, 100% hombre, y sintió hambre. Sintió las inclemencias del frío, él tuvo que soportar los fuertes rayos del sol, ¿no? Entonces, como hombre tuvo que padecer todo eso. Entonces, mis estimados hermanos, todas estas cosas, pues es... todas estas situaciones las tuvo que vivir como hombre Jesús aquí en esta tierra, ¿no? Pasó este desierto, vivió este desierto. Ahora, ¿para qué fue al desierto? ¿No? Bueno, ya vimos que el Espíritu Santo lo llevó, pero el objetivo era para que sea tentado por el diablo. ¿Mm? O sea, hermanos, nosotros vamos a llegar, si es que todavía no se tiene la conclusión, bueno, personalmente yo ya lo tengo, ¿no? Vamos a llegar a la conclusión de que Satanás es un siervo de Dios. Él, escuché esta historia de una dama, no sé si les comenté, de una dama que tenía una gran necesidad material, viuda, vivía sola, ya de edad, ¿no? Entonces no contaba con un sustento, ¿no?, diario, y ya se había quedado sin provisiones, ya estaba por quedarse sin comer. Entonces ella pues empieza a orar en un lugar, bueno, de repente su intención no ha sido orar públicamente, pero dada la necesidad se puso a orar, ¿no?, a clamar a Dios y diciéndole: Señor, tú conoces mi necesidad, ya no tengo víveres en casa y Señor, voy a pasar hambre, pero yo confío en ti, Señor, de que tú me vas a proveer, porque hasta ahora tú me has sustentado. Hermanos, como lo ha sucedido con cada uno de nosotros durante todo este tiempo, ¿verdad? Dios no ha abandonado a ninguno de sus hijos durante este tiempo de pandemia y debemos darle gracias a Dios. Ahora, un ateo que por alguna circunstancia estaba por allí y escucha la oración de esta mujer y de alguna manera se agencia de la dirección de la casa de esta mujer, entonces él dice: yo me voy a burlar de la fe de esta mujer, ¿no? Entonces este hombre tenía sus recursos, tenía personas que trabajaban para él, entonces llama a uno de sus trabajadores y dice: mira, ¿sabes qué? Anda al supermercado, cómprate todo esto, víveres, una gran cantidad de víveres, y llévaselo a esta dirección, a la casa de esta señora. Y cuando la señora te pregunte ¿de parte de quién?, tú dile: vengo de parte del diablo. Él es el que le manda todas estos víveres, ¿no? Entonces este trabajador hace todo lo que su jefe le dice. Entonces llega a la casa de la dama, le toca la puerta con todos los paquetes de víveres en la mano, y entonces antes de que el caballero le diga: vengo de parte de, la señora empieza: Señor, te doy gracias porque yo sé que tú no me abandonas, Padre mío. Gracias porque has escuchado mi oración. Entonces el caballero le dice: señora, pero ¿no quiere saber de parte de quién vengo? ¿No? Con la intención de decirle: vengo de parte del diablo que le manda estas cosas. Y la señora le dice: no se preocupe, señor, porque cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Mire la convicción que tenía esta señora. Y nosotros debemos tener esa misma convicción, hermanos. Cuando Dios ordena, Satanás obedece. Satanás no puede hacer nada sin antes pedirle permiso a Dios. Si nosotros somos tentados por Satanás, y en este caso Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, adivinen quién ordenó al diablo a tentar a Jesús. Satanás no va a hacer nada por su propia cuenta. Así es que es un siervo de Dios.
fue a tentar a Jesús con el permiso de Dios mismo, ¿no? Entonces, esa es la condición en la que Jesús se presenta en este versículo, lo que leímos en el versículo 1. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. ¿No? Aquí es lo que les decía, ¿no? De que Mateo presenta este ayuno o la tentación de Satanás después de los 40 días. Marcos lo dice de diferente modo, nos da a entender de que era tentado durante los 40 días, ¿no? Bueno, el asunto es que Jesús de una y otra manera era tentado por Satanás, ¿no? Entonces, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, era tentado por Satanás, ¿no? Dice la Escritura, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bueno, recordemos que aquí Jesús está manifestando su lado humano, ¿verdad? Su condición humana. Tuvo hambre. ¿Quién de nosotros se puede placer de decir, no, yo no tengo hambre, ¿no? No, todos sucumbimos ante el hambre. Ya a estas horas del día, en una hora, ya estamos tomando desayuno aproximadamente. Los que no tienen alguna costumbre en tomar desayuno a cierta hora del día. Al mediodía, muchos de nosotros no perdonamos el almuerzo. Tenemos que almorzar sí o sí, ¿no? Otros en las noches, ya su cena, ¿no? En algunas circunstancias la cena supera el almuerzo, ¿no? Algunos que ya tenemos cuidado de los alimentos, nos restringimos tal vez a algo ligero en las noches, pero de todas maneras sucumbimos ante el hambre. Y aquí Jesús, pues, como hombre, sucumbió ante el hambre, ¿no? Entonces, por allí, pues, Satanás empieza a tramar de qué manera iba a tentar a Jesús, aprovechándose de esta necesidad que Jesús tenía. Aquí Jesús presenta una necesidad. ¿Ve? Entonces, Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, nos dice Mateo, tuvo hambre. Luego, dice la Escritura, vino el tentador y le dijo, y aquí empieza la tentación de Satanás hacia Jesús. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, miren, Satanás desde el principio, siempre su táctica, y le funcionó muy bien la primera vez con el hombre. Cuando nosotros leemos en el jardín del Edén, cuando tentó a Eva en primer lugar, usó la misma táctica, poner en duda la deidad de Dios. Aquí Satanás sabe muy bien con quién está tratando. Sin embargo, bueno, de este lado, hermanos, también vamos a ver que Satanás es bastante predecible, ¿no? Porque, ¿cómo se le ocurre a él poner en duda al mismo Jesús si es que es hijo de Dios? Miren, démonos cuenta que este ser maligno pues no va a respetar nada, ¿no? Si el Hijo de Dios no lo respetó, menos a nosotros nos va a tener respeto, ¿no? Acá prácticamente le está faltando el respeto, como siempre lo ha hecho, ¿no? Si eres hijo de Dios, si realmente eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, el apóstol Juan nos presenta las 3 tácticas de Satanás que ha usado a lo largo de su vida, y lo vemos a lo largo de la Biblia,
las tres tácticas de Satanás, o los tres puntos en los que Satanás siempre va a tentar al hombre. Y la primera vez le dio resultado. Y vamos a leerlo. Esto está en Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Dice, vamos a leer desde el 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que en el mundo hay, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Miren cómo el apóstol Juan está presentando tres aspectos en los cuales los hombres siempre son tentados por Satanás. Y aquí Juan está advirtiendo, tengan cuidado de esto, porque en el mundo, quien pues gobierna el mundo, el sistema de este mundo, siempre va a tentar con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida. Y esta táctica le dio resultado la primera vez en Génesis, en el principio. Y vamos a leerlo. Déjenme que lo busque. Vamos a leer en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al adelante. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Miren cómo aquí Satanás pone en duda la deidad de Dios, ¿no? Tanto Adán como Eva habían recibido una orden de parte de Dios. Dios le dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles, de los frutos de todos los árboles, excepto del árbol que está en medio del jardín, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces de ese árbol no deben comer. Entonces Satanás viene y le dice, ¿con que Dios ha dicho que no pueden comer de todos los árboles del huerto? Empieza a torcer la voz de Dios. Esa es una táctica que siempre ha usado Satanás. Torcer las escrituras, usarlo para su conveniencia. Lo que mucha gente hace, la palabra de Dios la interpreta para su conveniencia, pues eso proviene de Satanás. Y dice, pero del fruto que está en medio del huerto, la mujer responde, versículo 2, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dice, no morirán, sino que serán, el día que coman de ellos, serán abiertos sus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren, serán abiertos sus ojos. ¿Qué dijo Juan? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué le dice Satanás a Eva? Dios sabe que el día que coman serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne. Saciar el hambre es un deseo de la carne, ¿verdad? Es saciar un deseo de la carne. Entonces aquí la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y codiciable para alcanzar sabiduría. Hoy en día, la vanagloria de la vida está basada en las riquezas, en la fama, ¿no? Entonces, con eso Satanás ha venido tentando en estos últimos tiempos, ¿no? En este momento a Eva no podía tentarle con riquezas porque ellos lo tenían todo, ¿no? Ellos no necesitaban de riquezas, ellos lo tenían todo. Pero la vanagloria de la vida era alcanzar la sabiduría. Para ellos era alcanzar la sabiduría que Dios tenía.
Entonces Satanás les presenta estos 3 puntos. Y del mismo modo quiere tentar a Jesús. Intenta tentar a Jesús. Le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan para satisfacer el deseo de la carne, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Bueno, Jesús, al ver que Satanás quiere poner en duda su deidad, su poder, ¿no? Entonces Jesús le responde. ¿Con qué le responde? Con la escritura. Le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús está citando Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 5, ¿no? Ahí vamos a encontrar esta porción de la escritura donde dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero poner un hincapié aquí, hermanos. Miren, yo he crecido con esto. A mí me enseñaron, ¿no? Cuando Satanás se te presente, empieza a reprenderlo, empieza a echarlo fuera con todas tus fuerzas, ¿no? Porque él no puede estar delante de uno, ¿no? Pero bueno, aquí vemos a Jesús tranquilo con Satanás conversando, ¿no? Entonces, yo no veo aquí a Jesús, pues, de principio echarlo fuera, ¿no? Es necesario, aquí debemos entender, quien es capaz de confrontar a Satanás, de enfrentar a Satanás, de poder vencer a Satanás, definitivamente es Jesús. Nosotros somos llamados a resistirle, ¿no? Pero el que tiene poder para vencer es Jesús. Es Jesús. Entonces, le responde Jesús. Escrito está. Hermanos, la palabra de Dios es para nosotros es la espada con la cual nosotros podemos vencer, salir vencedores. Entonces tenemos que siempre alimentarnos de la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Mm? Luego, Satanás hace un segundo intento. Primero lo tentó en la necesidad de la carne, ¿no? En los deseos de la carne, como siempre lo hace, en sus tácticas que siempre hace. Mire, lo que le funcionó en el principio, Satanás creyó que le iba a funcionar con Jesús. Pero aquí pues definitivamente, como se diría criollamente, ¿no? Se va de muelas Satanás. No le resultó la primera táctica, intenta una segunda táctica, dice. Entonces el diablo le lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez tratando de poner a su deidad, ¿no?, a prueba. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Y aquí nuevamente Satanás usa esta táctica de torcer las escrituras, ¿no? Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Miren cómo este ser maligno siempre ha tratado de usar las escrituras para su conveniencia, ¿verdad? Torciéndolas para su conveniencia. Miren, hermanos, Dios no va a cumplirle el capricho de nadie. Muchas veces nosotros hemos elevado oraciones caprichosas, ¿no? Hemos caído en este juego de Satanás. Y aquí lo que está tratando Satanás de hacer que Jesús, pues, lo que haga, miren, si Jesús hacía esto, Él es Dios, ¿no? Cuando Pedro trató de defender a Jesús en el huerto, sacó su espada y le cortó
la oreja al siervo de un sacerdote. Jesús le dice, Pedro, no es necesario que tú me defiendas. Yo tranquilamente puedo orar al Padre y Él puede enviar más de 12 legiones de ángeles para que me vengan a defender. O sea, no es necesario que tú me defiendas. Entonces, Jesús tranquilamente podía hacerlo. Y sus ángeles vendrían a ayudarlo a que no caiga estrellado en el suelo, ¿verdad? Tranquilamente lo podía hacer. Y esto, pues, a la vista de todos iba a ser agradable. Podía haber satisfecho y agradado la vista de los hombres, ¿no? Pero lo que le responde Jesús le dice a Satanás. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Los fariseos, influenciados por Satanás definitivamente, en diversas circunstancias le decían a Jesús, a ver si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, a ver, muéstranos, ¿no? Y Jesús simplemente callaba. Jesús simplemente ya había pasado por esto. Si a Satanás mismo no le hizo caso, menos le va a hacer caso a un fariseo, ¿no? A un hombre. Entonces, Jesús no cayó en esta tentación. Le advierte a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Miren cómo ya Jesús le está aclarando con quién está tratando. Satanás, tú no estás tratando con cualquier persona. Tú estás tratando de tentar a tu Dios. Tengamos en cuenta esto. Dios, Jesús, es Dios incluso de Satanás. Otra vez le lleva el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, la vanagloria de la vida. Con esto yo te puedo hacer famoso, Jesús. Tú puedes tener toda la fama, puedes tener todas las riquezas, todos los reinos del mundo, le dice, y luego le dice, todo eso te daré si postrado me adoras. Satanás siempre ha tenido esa intención, ¿no? De buscar la adoración de la gente, de buscar robarle la adoración a Dios. Eso es lo que él siempre ha querido. Y aquí se está atreviendo a pensar que Jesús le iba a adorar. Jesús le responde y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, estas tres tipos de tentaciones, los deseos de la carne, el satisfacer los deseos de la carne, el satisfacer los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esas mismas tácticas Satanás está usando el día de hoy. Lo usó con Adán y Eva y le dio resultado. Lo usó con Jesús y no le dio resultado. Ahora lo está usando con nosotros. Y muchas veces, lamentablemente, nosotros sucumbimos ante esas tentaciones y le está dando resultado. Pero nosotros sabemos y confiamos que así como Jesús venció a Satanás en estas tentaciones, nosotros por medio de él también podemos vencer. En el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó. Cuando ya no pudo tentarle, ya no tuvo más argumentos. Miren, les decía, Satanás es predecible, ¿verdad? Solamente tiene 3 herramientas, 3 formas de tentar al hombre, y en esas 3, lamentablemente, pues, con muchos ha dado resultado. Y nosotros no estamos exentos, hermanos, a ser tentados por Satanás. Nosotros no podemos decir, como les decía hace un momento, no, yo soy un hombre consagrado, no, yo soy un líder, a mí Satanás nunca me va a tentar. No cometamos ese error. Nosotros estamos
expuestos a las tentaciones de Satanás todo el tiempo. La Escritura dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y en cualquier momento va a pedirle permiso a Dios, porque eso es lo que va a hacer, para tentarnos. Y Dios en su momento le va a decir, sí, ya le toca ser tentado, ve a tentarlo. Y es allí donde nosotros tenemos que estar firmes. Es por ello que Jesús nos enseñó, oremos y velemos para que no caigamos en tentación. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Hermanos, no hay nada más glorioso para un hijo de Dios que ángeles estén a nuestro servicio. Dios pone ángeles a nuestro servicio, pone ángeles para que nos cuiden, pone ángeles para que nos guíen, pone ángeles para que estén al cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, debemos siempre tener en cuenta ello, de que así como Jesús venció, como hombre, venció a Satanás en el desierto, del mismo modo también nosotros podemos vencer las tentaciones. Entonces, oremos, clamemos al Señor, que en el momento que Satanás use esas mismas tácticas, nosotros tengamos la sabiduría, tengamos el valor, tengamos la firmeza que tuvo Jesús en el desierto. Lógicamente que previo a las tentaciones es probable que estemos pasando por desiertos, necesidades, y ahí es donde viene la tentación. Y debilidades espirituales, y ahí es donde viene la tentación. Pero oremos, hermanos, velemos para que no caigamos en las tentaciones. Demos gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial. En esta mañana una vez más, reconociendo por medio de tu palabra, Señor, que seremos tentados todo el tiempo. Y tú los vas a permitir, Señor. Es parte de tu plan para nuestras vidas. De ese modo, Señor, seremos probados. Y cuando venga la tentación, Señor bendito, ayúdanos. No permitas que caigamos en ella, Señor. Que así como tu Hijo Jesucristo venció, nosotros también podemos ser vencedores en medio de las tentaciones, Señor. No permitas que alimentemos nuestros deseos carnales. No permitas que... Ayúdanos a no tener... a cuidarnos, Señor, de alimentar los deseos de la carne. Muchas veces proveemos para nuestros deseos de la carne, Señor, nosotros mismos, nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos, Señor. Nosotros mismos los propiciamos, descuidándonos y distrayendo, Señor, nuestra vista. Distrayendo, Señor, en nuestro tiempo, en donde deberíamos estar llenándonos de ti, llenándonos de tu palabra, llenando nuestra mente de todo lo bueno, de todo lo amable, de todo lo que tiene buen nombre, de todo lo que te da gloria a ti, Señor. Muchas veces llenamos nuestra mente de basura, de entretenimientos que nos ofrece este mundo, Señor. Y bueno, lógicamente, promovido por Satanás, y le damos cabida, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a ocupar más nuestra mente en anhelar, en desear las cosas espirituales y no las cosas terrenales. Perdónanos porque muchas veces le damos gusto a nuestros ojos, le damos satisfacción a nuestros ojos, Señor, y nos deleitamos de las cosas materiales, nos deleitamos de las cosas que nos pueden arruinar, Señor. Ayúdanos a no darle cabida a los deseos de los ojos.
Y ayúdanos, Señor, a no sucumbir ante la vanagloria de la vida. Señor, hoy en día, Satanás está usando esta herramienta, esta arma, Señor, con los adolescentes, desde muy niños, Señor. Y le está dando resultados. Y nosotros como padres, Señor, debemos tener cuidado y debemos estar vigilantes. Las redes sociales se están prestando para este tipo de tentaciones, para Satanás, Señor, para que la use como un arma. Tal vez, y digo tal vez, Señor, porque aún nosotros los mayores sucumbimos ante estas tentaciones, ante el deseo de ser famosos, ante el deseo de ser admirados, ante el deseo, Señor, de tener riquezas, ante el deseo de querer tenerlo todo. Señor, muchos de nosotros somos tan vulnerables a ello. Cuanto más los jóvenes, cuanto más los adolescentes, cuanto más los niños. Y allí, Señor, Satanás está dirigiendo sus armas. Dios amado, está usando las redes sociales. Ahora los niños quieren ser admirados. Los niños quieren ser famosos porque tienen las herramientas a la mano para hacerlo. Y si nosotros como padres no cuidamos ese aspecto de sus vidas, Señor, fácilmente van a ser atrapados por estas garras malignas, Señor. Y la tentación no es solamente para ellos, sino también para nosotros como padres, de no descuidar a nuestros hijos, Señor, de no descuidar a la juventud, de poder ponernos en alerta, Señor, y advertirles y enseñar a nuestros hijos el peligro a las que están, pueden estar siendo vulnerables si es que no tenemos el cuidado necesario, Señor. Ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos a no caer en estas tentaciones. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Señor, por otro lado también, queremos seguir clamando y orando, Señor, por nuestros hermanos que están pasando por necesidad. Por cada uno de tus hijos, Señor, en primer lugar. Y tú conoces cada caso, cada situación a nuestro alrededor de personas cercanas, hermanos en Cristo, cercanos a nosotros, o tal vez lejanos, Señor. Pero tú, Señor, tienes tanta misericordia y tanta compasión. Y te pedimos por cada uno de tus hijos que están pasando diversas necesidades, ya sean necesidades espirituales, sean necesidades materiales, sean necesidades físicas, Señor, donde necesitan de salud. Padre mío, atiende esas necesidades. Y definitivamente, Señor, si también nosotros, hasta donde sea posible, poder poner un granito de arena para poder ayudar a nuestros hermanos. Señor, ayúdanos también a tener un corazón compasivo, a tener un corazón, Señor, en las que podamos dolernos con ellos, alegrarnos con ellos y también, Señor, compartir las necesidades y poder suplir también hasta donde se nos sea posible. Dios Todopoderoso, te rogamos que puedas suplir esas necesidades. También te rogamos por nuestras autoridades, Señor, desde nuestro presidente, por todas las autoridades civiles, Señor. Padre mío, lo que más necesitan ellos es de tu salvación, de que tú puedas obrar en sus corazones. Y te rogamos por ellos, Señor. Obra en el corazón de cada una de nuestras autoridades, desde las mayores hasta las menores. Señor, te rogamos también porque tú puedas obrar en bendición para cada uno de mis hermanos que nos acompañan cada día y que podamos llevar adelante, Señor, este devocional que hemos iniciado, este nuevo proyecto que hemos iniciado. Lo hemos puesto en tus manos y confiamos, Señor, que lo haremos de acuerdo a tu voluntad, según tú lo permitas, Señor. Nos sometemos a ti cada día, sometemos nuestras vidas a ti.
Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. He conocido a un hombre de tierna mirada, con voz amable me dirige la palabra. Bien, hermanos, estamos llegando ya a la parte final de este tiempo y quiero agradecer a nuestros hermanos y hermanas que cada día nos acompañan diariamente. Agradecer a nuestra hermana Mercedes Moscol. Dios la bendiga, hermana, gracias por acompañarnos. Hermana Liliana Isla, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Rosa Cayetano, mi madre, Dios te bendiga, madrecita. Agradecer también a nuestra hermana Mercedes Mogollón, a nuestra hermana Azucena Loli, Dios te bendiga, prima, gracias por acompañarnos. Liz Brenda Carvajal, Dios la bendiga. Karina Ramos Rodríguez, Dios te bendiga, Karina, gracias por acompañarnos en esta mañana. Elena Yupanqui, hermana, bendiciones. Olga Monsalve, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. María Vázquez, bendiciones, Dios te bendiga. Gracias. Patricia Santillán, Dios la bendiga, estimada, gracias por acompañarnos. Rosa Mil Saldarriaga, hermana, Dios la bendiga. Gracias por su preciosa compañía a todos ustedes, hermanos y hermanas. Bueno, y a todos nuestros hermanos que se unan en la transmisión durante el día. Y sea siempre la gracia del Señor sobre sus vidas. Si Dios lo permite, mañana a la misma hora, 6 de la mañana, minutos antes, estamos nuevamente en la transmisión de este estudio que estamos llevando del libro de Mateo. Y sus oraciones por mi persona y para que podamos juntos seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Hasta mañana, Dios le bendiga. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí podré